Y ahorita que estábamos terminando la adoración, me gustó el versículo, no sé si lo vieron, lo dejé un rato más. Me parece que eran números 23, 19, ¿no? Parece que era. A ver si ahorita pasa, si no, pues no sucede. No sé si alguien lo puede buscar, me puede hacer favor de buscarlo. ¿Números qué? Números 23, 19. Ahí está. 23, 19. Dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Amén. Y bajo ese versículo, ahorita que estábamos cantando esa adoración de Dios de pactos, pues todo, en realidad me estaba acordando de que todas estas prédicas se basan en eso, en creer que Dios no es hombre para que mienta. Y aún así, la mayoría de veces dudamos. Es impresionante como seres humanos, y aunque la Biblia lo dice muy claramente, y aquí lo pueden ver para los que no la han escuchado bien, aún así tenemos dudas, ¿no? Aún así, a veces, después de todos los mensajes que hemos recibido, las circunstancias vienen y nos enfrentamos a un problema y entonces dudamos de lo que puede ser. Pero bajo este versículo, pues básicamente es lo que nada más quería recordárselos, porque el mensaje del día de hoy se enfoca al servicio. Y para eso tenemos que estar totalmente confiados, totalmente seguros de que lo que estamos leyendo en Números 23, 19 es totalmente cierto. ¿Ok? Si lo quieren anotar, es un versículo importante que yo les recomendaría que constantemente repasen o repasemos, porque la verdad es que platicando un poco, pues nos damos cuenta de que nos falta, y nos damos cuenta de que pues parece que no creemos, porque aún tenemos esas dudas, ¿no? Pero bueno, nada más quería como recordar eso ahorita, me vino a la mente con la adoración. Y para empezar, pues como les dije, el título, el poder de un corazón que sirve, y no me refiero a necesariamente la función del corazón para dar sangre a todo lo demás, sino nos referimos al servicio, ¿ok? Y como contexto, pues me gustaría decirles que en hebreo el significado de servicio también es sinónimo de trabajar, de oficiar, e incluso en algunos casos lo utilizan para referirse a la adoración. Cuando alguien tiene una adoración o una devoción hacia alguien, la palabra también se puede utilizar en forma de servicio, ¿no? A lo que tengas adoración. En este contexto, pues lo que estamos refiriendo es precisamente al corazón, ¿no? Que en nuestro caso somos poquitos, y yo creo que como la pastora nos ha recordado constantemente, pues ya todos deberíamos servir, ¿no? Porque es una función que debemos realizar entre todos. La iglesia es pequeña, y si todos no estamos funcionando bien, pues entonces no tendría caso, ¿no? No creen que Bradley lo sabe, ahorita que estaba diciendo ella de que trabaja en finanzas. A nivel de empresa hay muchas áreas, ¿no? No nada más finanzas, hay bastantes. Pero pues estamos hablando de que para funcionar la empresa tienen que funcionar todas, ¿no? Si se caen las finanzas, pues ¿con qué producen? ¿No? Si se cae la producción, pues no importa que tengan el dinero, no sirve de nada. Ajá. Y aún así, si no hay clientes, pues tampoco sirve de nada, ¿no? Y en este caso, refiriendo el uso de la palabra clientes, pues en nuestro caso, si no hay servidores, pues ¿cómo vamos a llamar la atención de la gente que está afuera si no hay quien les hable? Muchas veces la pastora nos ha recordado eso, ¿no? Y para como fundamentar esta prédica, vamos a Marcos 10, Marcos capítulo 10, versículos del 43 al 45. ¿Vale? No, versículo 43. ¿Marcos qué? Marcos capítulo 10, versículo 43. Y en lo que lo buscan, pues les voy a dar un poquito de contexto, y es que estaba Jesús con sus apóstoles, estaba platicando, y bajo ese contexto, pues Santiago y Juan, dos de esos apóstoles, le pidieron a Jesús que si cuando fueran al reino de los cielos se podrían sentar a su lado, ¿no? Para los que vieron la serie de Chosen, recomendada, está esa escena, ¿no? Y en ese contexto, pues Jesús como que
se sorprende un poco después de todo lo que han hecho, después de todo lo que han visto, que le hagan que todavía sigan haciendo esa pregunta, ¿no? Porque déjenme decirles que esa pregunta lo único que manifestaba, y a través de muchos teólogos lo han dicho, lo único que manifestaba es el orgullo, ¿no? El orgullo del humano, que se preocuparon por decir dónde me voy a sentar, yo quiero estar al lado, ¿no? Aún sabiendo que las circunstancias pues no eran de eso. Jesús, bajo muchos contextos, les había explicado lo mucho que valían las personas, aunque fueran gentiles, aunque fueran judíos, aunque fueran... Él decía, o sea, él era justo, ¿no?, para todos. Y aún así, en ese momento parece que dos de ellos pensaban, pues, tenemos que ganarnos un lugar al lado, ¿no? Pero, dando este seguimiento al orgullo, Jesús responde unas palabras, y son las del versículo que están buscando. No sé si alguien ya lo encontró. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Dice, pero entre ustedes será diferente, el que quiera ser líder, entre ustedes debe ser sirviente. ¿Me puedes leer hasta el 44 y el 45? El que quiera ser primero, entre ustedes deberá ser esclavo de los demás, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Y pues bueno, la respuesta de Jesús que vemos es bastante clara, ¿no? Jesús responde con una idea de que, pues en realidad, el que quiera ser el más alto será el que tiene que estar abajo. Y es que es una idea que ahí se dan cuenta que desde ese entonces era complicado de entender. ¿Por qué? Porque pueden ver que pues muchos querían tener el puesto, ¿no?, al lado de Jesús. Es como en la actualidad, ahorita les estaba refiriendo a una empresa, ¿no? Los que quieren estar más arriba es porque quieren ganar más dinero, es porque quieren estar en una mejor posición, porque tienen más necesidades, ¿no?, porque quieren proveer más, ¿no? Algunos casos por orgullo, ¿no? Hay jefes que no son buenos con sus empleados. Eso lo hemos visto en todas las áreas, ¿no? En toda labor, en todo trabajo, siempre hay alguien, hasta entre trabajadores se ve, que siempre comentan, ¿no? No, con él no te juntes porque él sí se pone, ¿no? O él no, o mejor no te pongas a su cargo porque él sí exige más, o él sí molesta, o exige más de lo que en realidad debe trabajar, ¿no? Pero en este caso, pues la verdad es que Dios tiene una manera muy diferente de explicarnos lo que es, pues, estar arriba con Él, ¿no? Y aquí hay un texto que dice: en un mundo que mide el éxito por cuántas personas están a nuestro servicio, Dios propone que el éxito se mide por a cuántas personas servimos. Y es una realidad que nosotros debemos tomar en cuenta. Algo que ahorita les decía, pues Dios no está peleado con la organización, porque aquí mismo se han dado prédicas de organización, de administración. Entonces Dios no está peleado con eso, pero pues sí está peleado con el orgullo. Está peleado con el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo no nos deja servir. Ahorita les decía, un corazón que sirve. Nosotros deberíamos servir ya estando dispuestos a servir en todas las áreas. Y sin embargo, pues muchas veces nos limitamos a decir, no, pues, no sé en qué área me toca servir, o no sé en qué área voy a ayudar, si no puedo hacer esto, si no puedo hacer aquello. Al menos yo, estando aquí tanto tiempo, pues lo he visto, ¿no? Que muchas veces pues la pastora pide algo o solicita algo, y muchas veces quizás no ignoramos, pero muchas veces como que decimos, pues a ver ahorita quién lo hace, ¿no? Como que nos quedamos viendo, pero pues no debería ser lo correcto. Y Jesús nos da un ejemplo muy claro. Entonces, para empezar, pues me gustaría darles unos puntos, y el punto 1 sería servir como el rey. Si lo pueden anotar, si lo quieren anotar. Se llama servir como el rey. Es el punto 1, y eso lo vamos a ver, o lo vemos, como algo que Jesús demuestra en múltiples casos. Pero el caso que quiero referir en este momento es cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Así es que vamos a buscar Juan capítulo 13, versículo 13. Se nos hace. 13:13. 13:13. Juan 13:13. Y en estos versículos la historia pues es muy conocida, ¿no?
La historia es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, pero también algo muy conocido de esta palabra es cuando Pedro se resiste a que Jesús le lave los pies. ¿Por qué? Porque tiene esta ideología de que, pues, cómo Jesús les va a lavar los pies, ¿no? Si ellos son los que deberían estarle sirviendo. Pero Jesús demuestra algo muy claro aquí, y es que sin importar que Él es, pues, el Hijo del Rey del Universo, sin importar que Él es la manifestación humana del Rey del Universo, pues aún así lo hace. Y es impresionante porque, leyendo un poco, para los que no saben, en la cultura de ese entonces, cuando vivía Jesús y los apóstoles, los pies eran, pues, un lugar en donde precisamente se consideraba más sucio, se consideraba de los lugares del cuerpo humano más sucios. ¿Por qué? Porque en ese entonces había la creencia de que, como con los pies pisabas todo, por ejemplo, los que eran judíos tenían límites hasta para pasar por los caminos donde pasaba la gente de afuera, que era de otras naciones, ¿no? Los gentiles. Y entonces, cuando incluso tenían esos límites para pasar entre esos caminos, y cuando pasaban, pues tenían que lavarse muy bien los pies, porque ellos creían que por el polvo, ¿no? El polvo, la inmundicia que pasaba por ahí, para un momento en que se volvió una zona de suciedad, ¿no? Para lo que es. Y en ese entonces, pues, lo que vemos en los apóstoles es una respuesta, pues, a esa creencia, ¿no? Que ellos acababan, pues ellos viajaban, los que han leído la Biblia, yo espero que todos, ellos viajaban a distancias muy lejanas, ¿no? Entonces, cuando viajaban, pues obviamente tenían que ir algunos con sandalias, no sé si en algún momento alguno incluso habrá descalzo, no lo sé, pero pues que les lavara los pies Jesús era una realidad, una sorpresa que para ellos, pues, era una realidad que no debía pasar, ¿no? Porque sabemos que nosotros y que ellos en ese momento, pues, tenían la creencia que Jesús era el Mesías, era el Rey de Reyes, y lo es, y Él lo repite, que Él es el Mesías. Sin embargo, pues, ¿cómo les va a lavar los pies, no? Pero es algo que demuestra solamente una pieza de la humildad que tenía Jesús, y una pieza de la humildad que nosotros debemos mostrar al servir. Y servir de corazón, porque Jesús lo hizo así. Entonces, les voy a leer Juan 13:13, si ya lo encontraron. Aquí ya lo he encontrado. Y dice: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro, les ha lavado los pies. También ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. Y Jesús, pues, sabemos que todas las palabras que Jesús dijo las decía con sabiduría, ¿no? Y este es un ejemplo de ello. Hay una parte que me impresionó más de este versículo, que es precisamente en donde les dice: también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y yo creo que ya con todo lo que les comenté ahorita, pues podemos decir que esa parte de lavarse los pies los unos a los otros, pues es servicio, ¿no? Porque al final de cuentas, como Jesús lo hizo y como Jesús lo manifestó en varias ocasiones, Él amaba a los discípulos, y por amor y en acto de servicio, pues les lavó los pies, ¿no? Y yo no sé, no me respondan, pero no sé cuántos aquí, por ejemplo, estarían dispuestos a lavar los pies de todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque la verdad es que, pues, en la realidad en la que vivimos hay muchas circunstancias difíciles, y en la realidad en la que vivimos muchos se dejan llevar por las famosas críticas, ¿no? por el famoso orgullo. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo le van a lavar los pies al hermano? ¿O cómo le van a lavar los pies a los demás? Si le huelen feo, dice la... O lo voy a hacer, pero pues en privado nomás, ¿no? A lo mejor nada más así, que no me vean los demás. Y me pongo guantes para que no me vean. Pero
pues esas creencias son puro orgullo, porque pues en ese entonces Jesús que iba a andar dando vueltas. Dice que se puso en versículos anteriores, ya que ustedes puedan leer el capítulo o esa parte, dice que Jesús se puso una toalla, se amarró una toalla y se puso a lavar los pies. Y es un acto impresionante, de lo más humilde que vas a encontrar de lo que hizo, ¿no? Hizo muchas cosas por el bien de otros, pero aún así ese acto de lavar los pies pues demostró más para los discípulos que muchas otras cosas, ¿no? O sea, él habían visto que Jesús hacía milagros, ¿no? Y él había visto lo que podía hacer, y que les lavaran los pies pues para ellos fue impresionante. Y la verdad es que cuando Dios lo dice, o cuando Jesús en estos versículos manifiesta que nosotros deberíamos hacerlo los unos con los otros, pues nosotros deberíamos servir entonces a los demás. Ahorita les decía, una iglesia sin servidores no funciona. Ahorita más adelante vamos a mencionar el cuerpo de Cristo. El servicio es una parte del cuerpo de Cristo y es un don también del Espíritu Santo. Pero muchas veces nos olvidamos de que pues todos podemos servir. Si bien lo vamos a mencionar como algo que es dado por lo divino, también sabemos que todos pueden ayudar en alguna parte, ¿no? O todos pueden ayudar en alguna sección, ¿no? Pero a veces nos cuesta más, parece que nos cuesta más ayudar que pues nomás ver cómo lo hacen los demás, ¿no? Cuando no deberíamos. Y entonces pues con este versículo me gustaría como dar esta pequeña pues reflexión de que si Dios mismo, si el creador del universo hizo un acto tan bondadoso, tan amoroso, tan humilde como lavar los pies de sus discípulos, pues para nosotros no debería haber acto tan pequeño, ¿no crees? No debería haber dudas en hacer, por ejemplo, aquí la limpieza, o en servir para recibir a la gente, o en predicarles. ¿Por qué? Porque Jesús así lo hacía con el ejemplo. Y aquí lo ven, cuando les lava los pies. O sea, no nada más lo dijo, porque pues hubiera sido, yo creo que muy fácil, y le hubieran creído los discípulos si Jesús hubiera dicho, lávense los pies los unos a los otros. Pero no le bastó con nada más decirlo, sino también hacerlo. Y parte de lo que vemos en todas estas prédicas que hemos dado, o que se han dado, es la acción. Accionar para que funcione todo este proceso. Y como les decía ahorita, pues sabemos que también es un don del Espíritu. Entonces, vamos a un punto 2 que se llama ver lo que otros ignoran. Ya les mencioné pues la parte donde Jesús nos da con un ejemplo, nos declara que lo hagamos los unos a los otros, y además pues nos hace ver que no hay acto tan salud, que no hay acto tan humilde, que no hay acto tan pequeño, ¿no? O sea, lo sabemos en otros versículos, ahorita no me acuerdo muy bien en qué versículo, pero donde Dios dice que los que den de comer a los otros le dieron de comer a Él, los que dieron de comer a los pobres le dan de comer a Él. Y ahí pues es un punto que ahorita vamos a ver, pero es un punto en el que nosotros nos tenemos que poner a observar, y en base a eso pues accionar, ¿no? Vamos a Romanos 12, capítulo 12, versículo 7. Romanos 12, 7. Y aquí vamos a entrar en esta parte de ver lo que otros ignoran. Estos dos puntos son muy importantes porque aclaran muy bien lo que es en general un corazón de servicio. Primero, vemos que Jesús lo hace, lo dice, lo manifiesta, y ahora vamos a ver que nosotros también tenemos que estar atentos. 12:7. Romanos capítulo 12, versículo 7. Tenemos que estar atentos porque tenemos que estar constantemente dándonos cuenta de lo que falta en la iglesia, porque al final nos dice que nuestra iglesia pues es nuestra casa, ¿no? Y nosotros en nuestra casa siempre estamos observando que falta. Al menos yo he visto que siempre hay esos puntos de vista que falta la comida, o falta algo que colocar o acomodar, ¿no? Yo espero que pues todos tengan esos puntos, ¿no? En sus hogares, pero básicamente en casa siempre estamos viendo que falta, ¿no?
siempre vemos algún punto de vista, y si somos ordenados, siempre hay algo que falta acomodar, siempre hay algo, más cuando te pones a observar bien las cosas, ¿no? Y ahorita al principio les di unos sinónimos de lo que era servicio en hebreo. Me gustaría también recalcar la misma palabra, pero en otro origen. Y es que en griego hay una palabra que se utiliza que es diaconia, que es como decir servicio. Y diaconia significa observar constantemente y estar atento. Allá lo manifiestan así. De ahí que se use la palabra bastante pues para otras creencias, para cuando se está hablando allá, pero se usa para manifestar pues a los famosos diáconos, ¿no? Que están al servicio. Y en este caso pues es porque tiene un origen en esa palabra, pero es algo que pues podemos ver que no nada más es en este caso no nada más es en un idioma, ¿no? En hebreo es trabajar, oficiar y adoración, y en griego pues la tenemos como estar atento y observar. Y entonces este conjunto pues lo que nos dice es el servicio se basa en eso, ¿no? En observar, en estar atentos. Y para eso pues tenemos estos versículos de Romanos. Pero antes de leer, creo que tenemos que tener pues bien en cuenta, o tenemos que tener un punto, tenemos que darnos ese tiempo para darnos cuenta que con ver pues no es solo ver y ya, ¿no? O sea, de hecho hay algunas definiciones que podríamos explicar, que son bastantes, pero hay muchas características que expresan la diferencia entre lo que es ver y entre lo que es observar. Te dicen muy fácilmente lo que es ver es cuando utilizas el sentido de la vista. Lo que es observar es cuando utilizas el sentido de la vista, pero todos los demás sentidos están atentos, ¿no? A lo que la vista pueda predestinar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pues nada más se trata de ver, como niños chiquitos que se quedan viendo, ¿no? O como viendo una película, que nada más te quedas viendo y te esperas ahí a que termine. Pero en este caso, pues el ver y con observar, y con estos sinónimos que ahorita les di, pues que nos quede claro que nos referimos a esa característica, ¿no? A poner todos nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, ¿cómo se llama? El paladar y pues, el gusto. Poner todos nuestros sentidos en lo que Dios nos indica, porque tenemos que estar listos para todo. Y servicio, pues es básicamente eso. Ahorita platicábamos algo con la pastora. Servicio también se trata de estar listos para lo que viene en cuanto a si hay algunas liberaciones. Lo ideal sería que todos ya tuviéramos el conocimiento suficiente para poner en práctica pues todo lo que se nos ha dado a través de muchos mensajes. Y ahorita lo platicábamos. Lo ideal es que ya todos tuviéramos la confianza, la fe, ¿no? Y todo. Yo quiero comentar un punto aquí en Marcos 10:45, Sí. donde habla, dice, yo, el Hijo del Hombre, soy así, no vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Pero hay otra parte bien importante, vine para liberar a la gente que es esclava del pecado, y para lograrlo pagaré con mi vida. O sea, aparte de que Él vino a enseñarnos el don del servicio, lo primero que tenemos que hacer nosotros es liberarnos, ser libres para poder dar un servicio con excelencia. Porque si no somos liberados, no podemos dar un servicio, ¿sí? Porque nos vamos a mover, tú decías algo, nuestros sentidos. Hay gente que no puede disimular cuando está enojado, y se ve, ya sea en nuestro semblante, y ahí ya salimos mal. Entonces, por eso tenemos que ser liberados. A mí me llamó mucho la atención, Sí. 45, que dije, wow. Y eso tiene, pues también tiene mucho trasfondo detrás, porque muchas veces, como dices, somos esclavos de muchas cosas que desconocemos. Ahorita la pastora nos comentaba algo, tenemos que conocer contra qué nos enfrentamos, porque si no, nos volvemos esclavos de lo que no conocemos. Como dicen muchos, nos volvemos esclavos de la ignorancia. Y no se trata de fingir. De hecho, ya que lo mencionó la pastora, ¿ya buscaron Romanos 12:7? Sí. Bueno, váyanse a ese mismo capítulo 12, pero versículo 2. Permítanme un tanto.
perdón, el 9, versículo 9 de ese mismo capítulo, Romanos 12, 9. No sé si alguien me lo pueda leer. Que no finjas amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Y ese versículo ahorita con lo que comentaba la pastora, pues va totalmente de la mano. No finjas, porque si finges no tiene caso. Si finges que que estás ayudando a alguien y lo haces por reconocimiento, entonces no tiene caso. Eso es algo que lo se ha dicho aquí muchas veces y se ha mencionado. Si se trata de fingir, pues todos pueden fingir. O sea, si se trata de ser actores dentro de la iglesia, todos pueden hacerlo. Pero no se trata de eso. No se trata de poner máscaras, ¿no? Pero desafortunadamente a veces así somos. ¿Por qué? Porque somos esclavos de algo, pero preferimos guardarlo, ¿no? Preferimos decir, no, pues ¿cómo lo voy a decir si que me van a juzgar? ¿No? Me van a juzgar porque ¿sí? La pastora les ha dicho en algún momento y nos lo ha dicho a todos, cuando tengan alguna circunstancia acérquense. Si quieren, la pastora ha dicho que en privado también lo pueden mencionar. Pero a veces traemos máscaras y a veces nos volvemos esclavos y fingimos. Y ese es un punto que debe quedar claro desde ahorita. No se trata de fingir, se trata de hacer el intento. Sí, es complicado, sí, es difícil, pero por eso tenemos el amor de Dios, ¿no? Por eso tenemos este versículo que nos dice Dios es amor. Está en 1 de Juan 4:8. Así, para los que quieran anotarlo, también lo busquen, aunque estamos en Romanos, pero para los que quieran anotarlo, 1 de Juan 4:8, Dios es amor, ¿no? Y sí, nos falta amor, sí, nos pueden faltar, pero si nosotros hacemos el intento y le pedimos a Dios, Dios nos va a dar el amor que Él tiene, porque sabemos que el amor de Él es infinito, es ágape, infinito y sin condiciones, ¿vale? Y volvemos a Romanos 12:7. Romanos 12, versículo 7. Y dice, el que recibió el don de servir, que se dedique a servir. El que recibió el don de enseñar, que se dedique a enseñar. Más adelante en el 8, se los voy a leer. El que recibió el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que recibió el don de dar, hágalo con el sincero deseo de ayudar. El que recibió el don de dirigir, hágalo lo mejor posible. El que recibió el don de ser compasivo con otros, hágalo con alegría. Y Romanos en esta sección aclara muy fácilmente aquellos dones, ¿no? Pero en el que estamos hablando en este momento y el que le vamos a dar prioridad en este momento es el don del servicio, ¿no? En teología, leyendo un poco, hay un término que se usa, que es ojos de reino. El término se usa para explicar el don del servicio. Y se usa porque si tú lees algunos versículos de la Biblia, ves los actos que hizo Jesús, casi siempre suelen empezar con Jesús diciendo, Jesús vio y por amor actuó. O Jesús vio que estaban pasando por esto. O Jesús veía, o Jesús, ¿no? O los apóstoles vieron. Siempre estos versículos, estas historias, incluso algunas parábolas, suelen empezar, ¿no? Con el uso de la vista, ¿no? Es por eso que se usa este término, ojos de reino. Y es que se usa porque, como lo hemos explicado en varias ocasiones, pues lo que vemos siempre es lo primero que nos va a mover en las circunstancias, ¿no? Siempre. Si ustedes van con una persona que no tiene la capacidad de la vista o que la perdió, más con los que la tuvieron en algún momento pero la perdieron, se van a dar cuenta que pues es un sentido que es importante y que se vuelve necesario para todo. Que cuando desafortunadamente estas personas pierden la vista, pues pierden la capacidad de percibir a otras personas totalmente, ¿no? Porque algunos, incluso a nivel de ciencia y todos esos detalles, se nos dice que el cerebro a lo primero que reacciona es a la vista. Todo lo que pensamos, todos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias, todo está basado en lo que vemos. ¿Por qué? Porque vemos los ejemplos y viendo los ejemplos hacemos. El humano es así, el humano tiende a ver. Por eso esta historia de Jesús es muy impresionante, la historia de Jesús cuando les lava los pies, cuando hace milagros, porque son cosas que Jesús no le tuvieron que decir, a él no le tuvieron que dar el ejemplo, él dio el ejemplo, ¿no? Y nosotros deberíamos hacer así para las personas que están afuera, ¿no? Sí. Nosotros deberíamos tener la confianza de poder llegar a compartir.
El hermano muchas veces nos ha platicado cómo le comparte a otras personas. Y está muy bien, porque Dios da la sabiduría para dar a las otras personas. Porque hay circunstancias que muchas veces no comprendemos. Pero Dios da esa sabiduría y da este don de servicio, porque al final parte del servicio es eso, ¿no? Servir a los demás. Ahorita la pastora mencionaba, Jesús vino a liberar a otros, ¿no? Para que dejemos de ser esclavos. Y para liberarlos, pues necesitan conocerlo. Y para conocerlo, pues necesitan que alguien se los presente, ¿no? ¿Cómo vas a conocer a alguien que no te presenta? ¿No? Y los que se encargan, o los que deberíamos encargarnos de presentarlo, pues somos nosotros. ¿Por qué? Porque es el papel que Dios nos mandó a tener en este mundo, ¿no? Y aquí lo menciona muy claro, el don del servicio. Y sí, aunque esta palabra que ahorita les mencioné de ojos de reino es usada para referir a los dones específicos de cada uno, don de servicio, en este caso decía don de enseñar, don de animar, sí se referencia para eso, pero el servicio es algo que es básico y que todos los creyentes deberían tener, porque es algo que Jesús mismo hizo, es algo que Jesús demostró. Aunque Él podía hacer otros milagros, el servicio fue indispensable. Es más, si lo quieren pensar así, todos los demás dones se basan en servir. El animar a otros, el enseñar, el don de sanar, todo se basa en servicio. ¿Por qué? Porque Dios dice, si tienen los dones, úsenlos, porque son dados por el Espíritu Santo y por la sabiduría del Espíritu. Y ahorita que les mencionaba todo esto, pues la verdad es que tenemos que dar prioridad a estos dos detalles, ¿no? El ver cómo Jesús nos demostró lo que es servir y el hacerlo. Y para hacerlo, les mencionaba ahorita la palabra o el término de observar, ¿no? El ver, ¿no? Tenemos que estar atentos. La pastora nos decía algo, tenemos que estar atentos a todo, a todo. Cualquier cosa que se oiga, que se vea, que se sienta, con confianza la pastora nos ha dicho que lo podemos decir. Si sienten algo, si tienen alguna duda, muchos aquí, por ejemplo, a Bradley hemos visto cómo de repente pregunta con la pastora los sueños también, ¿no? Porque los sueños a final de cuentas también son percepción de la vista. Eso es lo que vemos cuando estamos soñando, ¿no? Entonces, siempre en cualquier momento, y yo los invito a eso, a que siempre que sientan algo, que vean algo, coméntenlo, porque muchas veces se guarda, y lo hemos visto aquí, sin decir nombres, y lo hemos visto aquí, siempre se guarda, y al final termina saliendo, ¿no? Y muchas veces eso se va convirtiendo en pecados diferentes, ¿no? Eso es el guardar, eso se convierte en quizás ese odio. Por eso aquí tengo anotado, el mundo mira para ser visto, el reino mira para ver la necesidad. Y es que en el mundo estamos siempre viendo para después ser vistos nosotros. ¿A qué me refiero? Si yo veo que alguien hace algo malo en una empresa, por ejemplo, pues, y yo quiero ganar un puesto más alto, a lo mejor yo sería de los que diga, le voy a decir al jefe que él hizo algo mal, ¿no? Voy a ir y le voy a decir, como dicen los famosos chismes, ¿no? O voy a inventar algo. Pero siempre no está viendo, ay, ¿viste que llegó tarde? Le voy a decir al jefe para que me ascienda a mí. ¿Viste que no puede hacer esto? Yo sí puedo, entonces le voy a decir, ¿no? Y estos comportamientos pues no deberíamos llevarlos aquí. Desafortunadamente aquí en la iglesia se da, ¿no? Y eso lo hemos platicado con la pastora y es triste porque muchas personas terminan yéndose por eso. Porque vieron un detalle, un hermano que no me habló, una hermana que no me habló, ¿no? Una silla que está mal puesta, ¿no? Incluso las creencias de otros, ¿no? Ah, es que ese hermano sí ve películas de terror. ¿Cómo me voy a contar con él? Y se va, ¿no? Y lo hemos visto. Entonces es algo que nos vemos en la actualidad. Y esos, desafortunadamente, todos esos comportamientos no van para nada de la mano con el servicio. Porque nosotros deberíamos estar atentos no para ir, sino para más bien actuar haciendo uso de todo lo que Dios nos da, ¿no? Haciendo uso de la sabiduría que Dios nos permite tener. A lo mejor le puedes dar una recomendación al hermano, ¿no? Aquí en el término de ojos de reino se usa, por ejemplo, para ver alguna silla que se debe acomodar, para ver algún detalle antes de los servicios, para ver a alguien que necesita una palabra de aliento. Son cosas que deberíamos ser capaces de darnos cuenta, ¿no? Que deberíamos ser capaces de darnos el tiempo para decir, el hermano necesita, o vi que se sentía mal, hoy estás bien, ¿no?
pero muchas veces nos tardamos y muchas veces nos empezamos a juntar tanto de lo que vemos y en lugar de actuar, nos conformamos con juzgar. Y eso pues no debería ser, ¿no? Porque va totalmente, ¿no? Lo contrario, ¿qué hicieron? Ahorita en los versículos anteriores, ¿qué hicieron Santiago y Juan? Pedir un lugar, ¿no? Pedir un lugar. Y después en ese mismo, ahí en esos versículos, dice que los demás apóstoles se enojaron, ¿no? Se resintieron, porque dijeron, pues, ¿cómo no? ¿Cómo ellos sí le dijeron? Pues vamos nosotros también. Y Dios vio eso, de hecho ahí lo dice. Déjenme ver si rápidamente en esos versículos lo encuentro, pero, o a ver si alguien lo puede encontrar ahí en ese de Romanos 12. Pero hay una parte en donde Jesús se da cuenta. Perdón, es en Romanos. Marcos. Donde Sí, dice la Marcos. bendición de Santiago y Juan. Ajá. Dice, sus discípulos Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que quieren? Ellos le contestaron, por favor, cuando estés en tu reino poderoso, déjanos sentarnos a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y algo que es, pedían ellos eso, porque en los tiempos de Jesús los oficiales más importantes del reino se sentaban a la izquierda y a la derecha. Entonces ellos no eran tan tontos, por eso pedían sentarse con Jesucristo. En el 41, Ajá. Marcos 10, 41, dice, cuando los otros 10 escucharon esa petición, se enojaron contra Santiago y Juan, pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder, a principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Ahí ven que no solamente bastó con que Juan y Santiago dijeran, sino que los otros discípulos también se enojaron, porque no les gustó, ¿no? No sé, habrá quien se habrá enojado a lo mejor porque le dijeron a Jesús eso mientras estaban en un momento diferente, ¿no? Habrá quien se habrá enojado porque a lo mejor dijeron, yo también quiero mi puesto, ¿no? Entonces, vemos que es algo humano y lo vemos que desde estas épocas hasta la actualidad no ha cambiado, ¿no? La gente es así. Pero ¿quién debería encargarse de servir para que sean diferentes? Pues nosotros, ¿no? Principalmente, pues ya, nosotros, ¿no? Y son palabras que muchas veces cuestan porque es difícil enfrentar lo que mucha gente trae, ¿no? Ahorita con la pastora, y reitero mucho esto porque ahorita que estamos hablando, la verdad es que se dieron muchos buenos mensajes de parte de la pastora, también el hermano, de parte del hermano, pero ahorita que estamos platicando, uno de ellos fue que debemos estar listos para, ya me bajé el micrófono, ya lo voy a subir, para cuando vengan las cosas, ¿no? Listos para servir. ¿Por qué? Porque el servicio sí se trata aquí de la iglesia, sí, acomodar, limpiar, sí, pero nosotros en nuestras casas y cada quien en sus hogares sabe contra lo que se está enfrentando. Sabrá cada quien si es muy grande, si es muy pequeño para lo que se ve, pero yo sé que al menos por lo que he escuchado, todos pasamos circunstancias difíciles. Sí. Entonces, si todos las pasamos, todos deberíamos ser capaces de servir, porque la función de servicio, pues es eso, estar atentos, que es decir, observar. Si ves alguna circunstancia, si ves algo, actúa, ¿no? Y con esos dos puntos, pues a mí me gustaría que en sus hogares, como decía la pastora y como nos recomendó, cada quien se diera un tiempo para orar, se diera un tiempo para reflexionar en sus casas contra qué se están enfrentando. Porque a veces lo que vemos no es suficiente. Necesitamos informarnos, ¿no? Si tienen alguna duda con la pastora pueden preguntar, ¿no? Si tienen alguna duda pueden recurrir a la Biblia. En internet hay muchas, en cualquier página de internet pueden buscar versículos donde se hable de tal y pueden buscarlos en su Biblia. Porque también a veces el internet, o no confíen en todo lo que dice internet, pero hay muchas zonas donde puedes investigar versículos de la Biblia. Y ustedes lo validan en la Biblia, claro, no lo vayan a creer nada más por verlo. Lo que ahorita les decía, la vista no es suficiente, ¿no? Se trata de observar, de seguir el ejemplo que Dios nos dio. Entonces, pues con esto terminamos y vamos a hacer una oración, pero algo que
que sí tenemos que tener en cuenta, pues es que aquí en la iglesia tenemos que servir todos, ¿no? Todos tenemos que tomar en algún momento algún puesto, si así lo queremos llamar, pero todos tenemos que servir porque somos una iglesia pues pequeña, ¿no? Somos 3, 6, somos 7, 8 contando a Fernanda, que no vino hoy, pero también viene, ¿no? Somos poquitos. Y si entre nosotros 8 no hacemos nada, vemos y juzgamos y no hacemos nada, entonces no vamos a poder avanzar, ¿no? ¿Ok? Entonces les voy a pedir que den sus libretitas o las dejan a un lado y vamos a hacer una oración para terminar. Dijiste algo, todos estamos aquí para servir, ¿así dijiste? Todos estamos para servir. Todos estamos para servir porque aquí ante el punto. Sin servidores, las grandes visiones se quedan solo en palabras. Si queremos avanzar, tenemos que servir. ¿Okay? Te doy gracias, Señor, en este día por la oportunidad que nos das de estar aquí, por la oportunidad que nos das de poder entregarte todo lo que tenemos, de poder entregar todos nuestros sentidos a los propósitos que tú tengas en nuestras vidas. Te doy gracias por la oportunidad que nos das de venir a servir aquí en la iglesia, de poder servir afuera, Señor, de poder compartir, de poder dar el mensaje que tú en algún momento nos diste la oportunidad de conocer. Gracias por ser tan misericordioso, porque aunque a veces juzgamos, aunque a veces vemos y no hacemos nada, tú has sido tan amoroso y tan misericordioso que constantemente nos lo recalcas, Señor. Constantemente estás ahí recordándonos que debemos ser buenos, que debemos ser buenos servidores, buenos creyentes, que debemos demostrar al mundo el amor que tú nos has dado. Un amor sin condiciones, un amor sin límites. Danos ese amor, Señor, danos más de ese amor, danos esa pasión, esa necesidad por ese amor, que a través de nuestro corazón podamos hacer grandes cosas, que a través de un corazón que sirve podamos demostrar el poder que tú tienes, Señor, para con los demás. Ayúdanos a ser ese ejemplo de lo que podemos cambiar, ese ejemplo de los servidores que debemos ser. Que si hay problemas, que si hay circunstancias, danos la sabiduría para enfrentar cada una. Danos la sabiduría para continuar, pero para aprender más, para conocerte más, para acercarnos más. Porque siendo nuestro Padre te tenemos que conocer, siendo el que nos dio la vida te tenemos que conocer. Y una vez hecho, nos das la sabiduría para compartirlo a otros, Señor. Te pido que nos ayudes a tener este corazón sensible a todas esas cosas, nuestros oídos que tiendan a ser más sensibles para escuchar las circunstancias de otras personas, pero que no sea para juzgar, que sea para que nosotros actuemos en base a todas las herramientas que tú nos has dado, la Biblia, la oración, los dones, porque yo sé, Señor, que tú tienes planes para cada uno. Que cada uno que está aquí tú le vas a decir qué don es el suyo, tú le vas a explicar cuál es la función que tiene que realizar, Señor. Y si bien pasamos por circunstancias, tú sabes que nosotros seguimos adelante, agarrados de ti, Señor, agarrados de tu mano. Te doy gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, pero te pido que este mensaje de servicio caiga en nuestro corazón y dé fruto. Que no sea solo escuchar y ya, que sea ver, que sea observar, que sea escuchar, sentir, palpar la presencia, palpar el plan que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Un plan lleno de servicio, un plan lleno de amor, un plan lleno de misericordia. Porque cuando viniste a este mundo, lo que hiciste fue el ejemplo más claro de humildad, de amor, de servicio. Y queremos ser lo más cercanos a lo que tú fuiste aquí, Señor. Te doy gracias por nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y para los que están viendo el video, pues me gustaría recalcarles que en la página van a encontrar otras prédicas, pero no se aparten del mensaje que Dios tiene para nosotros. Espero que puedan cerca de sus hogares encontrar alguna iglesia, y si no, para los que estén cerca, pues nos encuentran aquí en San Fernando.